Hola, mi nombre es Carmen Reyes Delgado. Yo les voy a hablar sobre el valor origen de la filosofía. Esto empieza hace varias civilizaciones atrás, en base a una mitología. ¿Qué es mitología? La mitología se caracteriza por tres razones. La primera es por seres imaginarios, la segunda es por objetos misteriosos y la tercera es por personajes legendarios. Los orígenes de los ecuatorianos son imaginados por la mente del poeta. Esto se los caracteriza por lo que es el tono y los colores que adquieren. También se caracterizan por ser una mezcla entre el amor, el odio, la soledad, la angustia y la pasión. El valor de mestizaje. ¿Qué es el valor de mestizaje? Pues es la característica de los ecuatorianos. Es que son gente amable, muy prometedora y se pueden observar grandeza y generosidad. Pues tenemos lo que es libertad de servir y obsequiar. Nuestro Ecuador ha heredado una imaginación de gente que es amable, bondadosa, anfitriona y servicial. Cada persona tiene un valor comunitario que se lo mantiene por ser una característica, pero ustedes se preguntarán alrededor de esto de la soberanía. Pues la soberanía es la voluntad de poder. Las personas que obran como un sistema de juicio, el cual les permite crear condiciones favorables a la comunidad. Y es así como la filosofía ecuatoriana ha sentado bases históricas, las cuales a lo largo de su existencia son basadas en la sociedad. Los sentimientos y sociedad ecuatoriana son solemnes, los cuales no pertenecen a un poeta, sino que son parte de la vida del ser ecuatoriano. Muchas gracias. La filosofía de la República del Ecuador en el siglo XIX. Las herencias de los valores, símbolos sociales, sistemas de juicios, aparatos ideológicos del Estado, costumbres éticas, estéticas y visión y como visión práctica y conducta colectivas en el siglo XVIII, receptó la sociedad ecuatoriana y se posicionó en ella en el siglo XIX. Lo que ocurrió en este siglo fueron varios cambios referentes a los diferentes tipos de sociopolíticos, de los que influenció mucho lo que fue la filosofía, en donde gracias a este tipo de conductas que se llevó a cabo de diferentes tipos de mandatarios, produjo cambios que fueron totalmente muy buenos hacia el Ecuador. La digresión entre la fe y la razón se mantuvo hasta no ser en el año de 1895, lo que afectó a la cosmovisión de la época, la cual la calidad y cualidad era totalmente mestiza, lo cual se debió reivindicar una conciencia social humanística. El desarrollo filosófico en el siglo XIX se vio reflejada a través de una realidad social en el Ejército Nacional, como un claro ejemplo. Causó divisiones en las que fueron adecuadas por Alfaro. Como ya lo mencioné, él fue uno de los mandatarios que de alguna manera hizo cambios filosóficos totalmente muy inteligentes que ayudó hacia nuevos resultados positivos al Ecuador. Alfaro hizo cambios con los diferentes tipos de mandatarios o diferentes personas que no creían que la filosofía aportaría un papel fundamental a lo que eran los cambios políticos que se estaban realizando. Entre ellos, cambió todas las propuestas establecidas por Rocafuerte, por Flores, por García Moreno, incluso por Urbina y Meintimilla. El ejército de 1895 es el que hace la revolución en 1925, la cual a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX sentó las bases en la filosofía social del soldado ecuatoriano. El soldado ecuatoriano fue uno de los claros ejemplos en el momento
de que la filosofía hiciera un efecto sobre esto, en los que un claro ejemplo pudo haber sido la Revolución Juliana. La filosofía en la Revolución Juliana. Las crisis del pensamiento social del año de 1925 se presentó por la escrición del liberalismo, la cual introduce dos versiones. La política los ha llamado populismos y socialismo, Juliana. Las crisis del pensamiento social del año de 1925 se presentó por la escrición del liberalismo, la cual introduce dos versiones. La política los ha llamado populismos y socialismos, las dos tendencias político-sociales, de ahí viene este término. Se ven en poblaciones ecuatorianas que son la vía para llegar al poder, pero no recogen la filosofía en la gente. Ven algún tipo de señal en ellos, pero no recogen la filosofía que existe en ese lugar. Para las personas de comunidades ecuatorianas que son muy costumbristas, por lo general encontramos diferentes tipos de poblaciones en las diferentes regiones del Ecuador, donde la mayoría de estas poblaciones son totalmente costumbristas, en los que la filosofía forma un papel muy fundamental, en los que son hace años anteriores, como lo fueron en lo que fue su papel y en lo que fue su moneda. En este caso hablamos del sucre, que formó un papel fundamental en lo que es las tradiciones ecuatorianas. El Ejército Nacional demostraba en ese instante de la vida nacional ser poseedor de una filosofía totalmente humanitaria. La solidaridad, el humanismo y entre otros valores que se reflejan en los ecuatorianos son representados en una identidad nacional, que es el vínculo a través entre la sociedad civil y los objetivos del Estado. Hola, soy Javier Anchundia. Yo les voy a hablar sobre la filosofía social ecuatoriana de 1960 a 1980. Los cambios de la visión filosófica sobre la vida de las instituciones durante este periodo fue el producto del desarrollo de los derechos civiles y de la orientación constitucional. Durante este periodo, el entorno filosófico internacional de la sociedad ecuatoriana era dada de dos puntos de vista. El punto de vista del este y del oeste de Europa. El primer punto, que es del este, está enfocado en la fuerza social, ayudada en un análisis ideológico de las clases sociales. Este permitía que un partido político fuera el eje básico de un Estado. El problema de esta ideología era de que no existía la democracia y no había un poder del pueblo, sino de solamente un Estado, de un partido político. La segunda era la visión del oeste de España, y ese de ahí nos enfocaba en que en la época del estado de libertad, en donde todo el mundo tenía derecho a la libertad, tenía opinión, expresión, de organizarse y transformar la sociedad, en el elegir y ser elegido, y en practicar los derechos humanos y civiles, etcétera, etcétera. Entonces, la variación de la aplicación en cada país de estas visiones sobre la vida del Estado fue una particularidad del desarrollo cultural y del derecho. En la década de los 70, para el mundo entero, fue una encrucijada, incluido nuestro Ecuador. Las comunicaciones se aceleraban y los pensamientos sobre el modo de vida impactó a la visión ecuatoriana. La práctica de los derechos en una sociedad era lenta hasta que se logró una aceptación consciente y mayoritaria del respeto humano. Es donde aquí comenzaron a surgir lo que son los derechos civiles y humanos. Los derechos civiles son nada más que los derechos a la vida, a la libertad, a la intimidad personal y familiar, a expresarse libremente de pensamiento, a profesar una religión o no, etcétera, etcétera. Todo esto eran los derechos civiles que se implementaron y comenzaron a surgir durante esta época. También vamos a hablar de los derechos humanos, los cuales lo van a seguir hablando posteriormente. Gracias. Los derechos humanos.
Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. La masa poblacional ecuatoriana está relacionada con la práctica social. La filosofía del Ecuador ha definido al hombre ecuatoriano, que ha asumido a los derechos humanos así: acepta las diferencias de razas, culturas, religiones, nacionalidades. Dicen que los derechos son iguales para todos. La filosofía social de los 90. La filosofía social de los 90 se identifica en el robustecimiento de la vida democrática. Tanto en Latinoamérica como en el mundo empezó a crear condiciones para vivir en paz. Pero este sistema no se pudo dar, solo se dio una pequeña parte, que se le llamó la paz frágil. Ecuador empieza a sentir desafíos de la filosofía social en la población. Estos intereses con la voluntad general que están establecidos en los objetivos nacionales, así como la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el indigenismo, pobreza, la deuda externa, el apoyo a orientaciones políticas y también contra el medio ambiente y la paz social. Gracias. Vamos a hablar de la filosofía social del Ecuador post 1995. Bueno, tenemos que partir de 1951. Esta era una época donde surgió la guerra del CENEP. Esta surgió en los pobladores una visión más allá al experimentar lo que es la invasión del Perú. Los aborígenes de la selva, comúnmente lo que eran los Shuar y Achuar, hicieron un aporte de defender a su territorio, con fines de dar pensamientos también de libertad y vivir de una forma de vivir una forma con defensa, ¿verdad? De darle una manera más formal a manera de una nación, creando lo que es las Fuerzas Armadas. Ya esta tuvo un poder grande. Nosotros los ecuatorianos, con ese pensamiento le dimos ese poder a las Fuerzas Armadas, ya que en 1995 se sintieron desmoralizadas, ¿verdad? Bueno, en concreto, esto hace dividir a una situación de intereses en dos partes: en la parte material y la parte espiritual. La parte material es la acción que hace las Fuerzas Armadas para defender a lo que es el territorio ecuatoriano, y la parte espiritual es la parte interna de uno mismo, es la intención, lo que hace el ecuatoriano, defender a lo suyo. Por tanto, el Estado ecuatoriano, de una manera más social, más gubernamental, acogió esta filosofía para mantenernos seguros, e incluso poniendo las leyes de su constitución apegándose a estas bases, a esta forma de pensar. Incluso así nuestros recursos serían respetados de manera global. El ecuatoriano tenía una forma de ver el mundo, que era el de proteger lo suyo y el estudiar. Bueno, ¿para qué estudiar? Para no quedar analfabeto, para no caer en las subculturas, no estar en la pobreza. El fin de todo esto era recordar que el espíritu de nacionalidad está en la soberanía, en proteger lo nuestro, ser lo nuestro, crear lo nuestro, creer en lo nuestro. Eso es todo.